Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos sean, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites de nueva cuenta poder leer tu palabra, Señor. Poder escuchar tu palabra, poder hacer tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy, por todo lo que nos has dado, todas las bendiciones que derramaste sobre nosotros, todas las pruebas y tribulaciones que vienen, Señor, porque sabemos que tú las permites que pasamos el día de hoy. Perdónanos, Señor, por las fallas que cometimos, por el pecado en que caímos, y sobre todo nos acogemos a tu gracia, Señor, y que nos enseñes a vivir una medida santa. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, Almita. Buenas noches. Buenas noches, doña Rosario. Pues ya estamos aquí y antes de cualquier cosa, vámonos con el comentario de nuestro hermano Raimundo. Ajá. Es de la segunda carta a los Corintios. No, está mal, perdón. Debe de ser la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. A ver si es cierto. Sí, sí es cierto. Miren, porque yo cometí un error en el título, no se lo cambié. Ajá. Capítulo 5. Ajá, Ajá. versículos 1 y 2 de la carta a los Efesios. Sean pues imitadores Así de es. Dios como hijos Sí, amados. ya ves que como me la sé de memoria. Bueno, vamos a leer la cita que está ahí en su lámina, está mal. Es Efesios 5, versículos 1 y 2. Es a lo que corresponde esta escritura. Así es. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermosa forma de escribirnos y con qué amor nos sugiere esta actitud que nos abre el entendimiento para comprender que es el fundamento primordial para compartir su evangelio en plenitud, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y así estaremos enfocados en lo que está escrito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, en todo esto estaremos hablando la verdad y en toda circunstancia con armonía para edificación de todos en amor. Aleluya. Bueno, esa fue la reflexión. Les ofrezco una disculpa, no me fijé, pero recuerden, para que en el video cuando lo vean, el versículo del día de hoy es la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Está mal ahí, a veces hasta yo me equivoco, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura, pero antes, hay dos cuestiones de todos los capítulos que hemos leído de Levítico, en lo que me llama la atención, cuando Moisés toma de la sangre del sacrificio y se las pone en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pulgar del dedo derecho. Y lo repite dos veces, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Una de las respuestas está en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 1 al 37. Ahí cuando es la consagración de los sacerdotes, de la manera en que se deben de vestir, la ropa que deben de usar y cómo se deben de comportar. De hecho, se le pone del lado derecho y en la oreja y los dos pulgares, porque en la oreja es para escuchar y ser obedientes a la ley, a la palabra de Dios dada en ese entonces. Y cuando es en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del dedo derecho, son las acciones que espera que el Señor haga al ser sacerdotes escogidos por Él para que lleven a cabo toda buena obra. Es hablar bien, escuchar bien, actuar bien y caminar bien. Caminar en santidad como el Señor se los había pedido. Ahí no sé si tengas otra información, Almita. Pues no, más que información, lo que quería comentar es cómo hemos visto justo esto, ¿no? Parte de cuánto se tenía que preparar un sacerdote para entrar al tabernáculo. Al lugar santísimo. El sacerdote que entraba solo al lugar santo. ¿Y cuánto se tenía que preparar el sacerdote que entraba al lugar santísimo? Uh-huh. ¿Cuántos ritos de purificación hemos visto? Las ropas, no tocar nada inmundo. Una preparación de días.
y que solamente era permitido una vez al año. Y ahora, qué bendición y qué privilegio Exacto. tienes tú, tiene Juan, tengo yo y tenemos todos, porque ya no necesitamos toda esa preparación para entrar en la presencia de Dios. Gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, podemos estar delante de Él en cualquier momento. Gracias, Señor, porque de toda esta carga en cuanto a la preparación física exterior, pues nos ha librado, ¿verdad? Y Él ahora es un privilegio el que tenemos de poder dirigirnos al Padre en cualquier lugar, en cualquier momento, y presentarnos ante Él. Ese es un privilegio bien grande del que ahora por gracia tenemos. Así es. Y bueno, hemos visto también cómo el Señor ha tomado muchas medidas, o tomó muchas medidas sanitarias de higiene para con su pueblo, y les ha dicho cómo diagnosticar la lepra, la plaga de la lepra, cómo tratarla, cómo identificarla, cual médico de médicos. Yo veo con tanta meticulosidad que que el Señor les dijo, así tienen que examinar para evitar que el pueblo se contagie. Ajá. Y yo digo, híjoles, que así hubieran reaccionado los del mundo ahora que vivimos el COVID con tanta meticulosidad, pero nadie como el Señor. Sin embargo, pues aquí están puestas en la Biblia las bases de la higiene, las bases de las medidas para evitar las propagaciones. Evidentemente hoy día, pues ya esta enfermedad, la lepra, pues está controlada, ¿verdad? Salvo que alguna cosa extraña pase y vuelva a salir, a resurgir, pero está controlada, ya se hace de otra manera, pero las bases de la higiene, las bases médicas aquí están. Aquí están porque Dios ama a su pueblo y quiere un pueblo santo. Muchas veces en la escritura se refiere también a la plaga, eso ya lo deben saber muchos, obviamente, que la lepra se equipara al pecado, ¿verdad? Así es. Muchas veces eso es lo que se realiza. Y bueno, acabamos de ver también una de las fiestas tan importantes, que es la fiesta de la expiación. Y decíamos ayer, ¿y por qué no se celebra ahora? ¿Por qué ya no hacen esto de los dos machos cabríos, los dos chivos? Pues porque ya Jesús hizo todo eso, claro, ¿verdad? Ya gracias a Él, gracias a su sacrificio, pues ya esto ya quedó superado. Esto era una muestra, era una, como dice la escritura, una sombra de lo que había de venir, para irnos preparando para cuando el Señor llegara, a entender todo esto y no quedarnos ahí, ¿verdad? Porque quedarse solo ahí, pues queda en un rito, en un ritual por fuera, y Él pues quiere todo escrito acá, ¿no? En el corazón. Por eso su palabra dice en Ezequiel, les daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y ya somos parte de un nuevo pacto en el que, bueno, ya lo demás, cuando leemos en las cartas, en Efesios, en Gálatas, ahora sí vivan como Cristo nos ha enseñado, ahí sí ya es terquedad. Bueno, eso es lo que quería comentar respecto de ayer, el privilegio que ya tenemos. Hemos leído muchos capítulos, desgraciadamente por afanes nuestros, por trabajo, por lo que ustedes quieran, por detalles de salud, y hemos obviado muchos comentarios. Mándenos sus dudas y créanme, nos alegra cuando nos preguntan. Hay varias personas que nos han preguntado porque nos ponen a estudiar y trataremos de dar un poco más de luz en este asunto. No lo sabemos todo, obviamente, eso solamente el Señor, pero... pregúntenle a sus pastores también. Exactamente. Hay muchas herramientas. De hecho, yo ahorita venimos de la reunión de la congregación y yo llevaba una pregunta para el pastor, pero hoy bueno, llegué tarde, no me enteré por qué motivo, pero yo iba a preguntarle una cuestión, pero ya el Señor sabrá cuándo se lo puedo preguntar. Sí, hay herramientas. El caso es que tampoco buscar donde no es, ¿verdad? Tenemos que buscar donde es. Generalmente
y bueno, no generalmente, siempre la Biblia se responde a sí misma. En otros pasajes lo vas a ir encontrando. De hecho, hay muchas citas que hemos leído de ahorita en el proceso de Cristo, que ya vienen que él estaba citando Deuteronomio en muchos casos, en esto que hemos leído. Entonces, cuando no le llegamos a entender, tenemos que recordar los libros y conocerlos, porque él los cita porque los conoce, y claro, los citaba y se los citaba a los que ya lo habían leído. Entonces, de la misma manera, pues nosotros, Jesús cita mucho la Escritura. Entonces, y más que nada, sí, mándenos sus preguntas, pero digo, como volvemos a reiterar, no por híjoles, no quisiera que se oyera como vanidad. Si se oye así, que Dios nos perdone y nos indique, ¿verdad? Pero de lo que nos ha amanecido, de lo que poquito que nos ha amanecido, y sobre todo para aplicación. Así es. Porque de nada sirve tener un cúmulo de conocimiento cuando no hay aplicación. Ok, bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 17 del libro de Levítico, y escrito está, ahí está, el santuario único. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier varón de la casa de Israel que degüelle buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trae a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo de Dios, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para los que traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Dios. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes, que ofrezcan holocausto o sacrificio y no lo traen a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Señor, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que come tal sangre, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que mora entre ustedes comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que case animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no coman la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será cortado, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que coma animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no los lava, ni lava su cuerpo, llevará su iniquidad. Capítulo 18 del libro de Éxodo, y escrito está: actos de inmoralidad prohibidos. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor su Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por obra, y mis estatutos guardarán, andando en ellos. Yo, el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, el Señor. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez.
La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas se amancillarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes, porque cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas. Yo, el Señor su Dios. Con esto terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy. Hoy fueron muy cortitos, estamos poniéndonos al día. ¿Qué leímos? Ok, bueno, a mí me surge mucho lo del capítulo 17 de no comer sangre. Porque muchas veces vemos en la secta, por ejemplo, el día de mañana, no nos vamos tan lejos, el día de mañana, quienes pertenecen a la religión católica no comen carne mañana. ¿Por qué? Ni ellos tienen idea de por qué no comen carne mañana. Pero es como un mandamiento para ellos el no comer carne. Y cuando yo siempre pregunté, porque yo vengo de un trasfondo católico, no me decían, nada más me decían, no coma carne y se acabó. Y hace poquito tuve una plática con un católico y yo le pregunté, bueno, ¿por qué no comes carne el día viernes? Y me dicen ellos, es que lo manda el cura. Bueno, ¿y cómo sabes si el cura está bien o está mal para ordenarte no comer carne? Y dice, es lo que me enseñaron mis papás. Bueno, ¿y cómo sabes que tus papás estás bien? Todo lo tenemos que ver a la luz de la Escritura. Pablo nos enseña qué es lo que se debe de comer y qué no. Y Pablo absolutamente dice, todo es limpio mientras lo santifiques en el nombre de Dios, mientras bendigas la comida. Pero Pablo sí es muy enfático en decir, nada más la carne no. La única prohibición que tenemos de comer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que las dos se confrontan, es no comer carne. Pablo dice, no comas lo sacrificado a los ídolos, aunque después Pablo mismo dice, pero un ídolo ¿qué es? Nada es frente a Dios, por lo tanto come. Pablo dice, no comas animal horcado, pero pues antes en los ranchos a las gallinas, para comerlas, les tronaban el pescuezo. Pero sí es muy incisivo también Pablo en no comer sangre. Entonces, muchas veces pensamos que la visión de Pedro cuando baja el lienzo y le muestra todo tipo de comida se refiere a que todo podemos comer. Sí, pero también es su ministerio a los gentiles. En realidad, la única alimento prohibido que existe en la palabra de Dios desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21
es la sangre. Eso es lo único que no podemos comer. Y el Señor no los explica, como decía hace rato mi esposa, la Biblia se responde a sí misma. Si nosotros lo leemos en el capítulo 17, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus armas. ¿Quién derramó su sangre para que todos nosotros fuéramos libres de pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sangre es lo único que verdaderamente está prohibido comer. Lástima por los que les gusta la moronga. Bueno, aquí en México la moronga es sangre condimentada metida en una tripa y frita para que la coman las personas. Uy, hasta me da escalofríos. Bueno, y en el capítulo 18 de todo lo que vimos hay algo que me llama la atención, que les dice el Señor al pueblo, que Moisés le diga al pueblo de Israel. Aquí está en el versículo 21. Dice, y no des por hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Ya hemos explicado, bueno, cada año explicamos cómo es el horrible sacrificio de niños a Moloc. Cuando lleguemos más adelante en Reyes, en Crónicas, lo vamos a explicar un poco más a fondo detalle. Pero es un sacrificio horrible. Pero ¿cómo es posible que antes de que el pueblo de Israel se asentara en la tierra prometida, el Señor ya sabía lo que iban a hacer estos cuates? Esa es la omnisciencia del Señor. Se los prohibió desde este momento. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya leeremos en Jueces cómo el pueblo de Israel fue derecho en picada hacia una descendencia moral y religiosa. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Pero antes de que mi esposita comience con la lectura y su comentario, yo quiero hacer un comentario acerca de lo que vimos ayer. Por lo general, siempre... ¿Qué vimos ayer? La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ponnos en contexto para los que a lo mejor no vieron el video de ayer. Ok, de hecho a eso iba. El contexto es cuando Judas llega a entregar a nuestro Señor Jesucristo, que ya se había puesto de acuerdo con el Sanedrín. El Sanedrín era la reunión de los principales del templo, del templo del Señor. Y Judas les había dicho que con un beso iba a entregar al Hijo del Hombre. Y ese beso también tiene un significado. Ya ahorita mi esposita se encarga, bueno, no sé si lo vaya a hacer, pero si no, más adelante, para no tardarnos tanto. Judas entregó el beso. Lo que me sorprende es que el Señor Jesús ya sabía que lo iba a entregar, pero ¿cómo recibe a Judas? Amigo, ¿qué es lo que quieres? Híjole, yo creo que ahí fue cuando Judas recapacitó de lo que había hecho, cuando le dice, amigo, haz lo que tengas que hacer. Pero independientemente de que también, bueno, en Semana Santa probablemente nos toque Marcos con lo de la crucifixión. Ahí trataremos de dar un poco más de detalles médicos realizados por un médico forense de todo lo que realizó nuestro Señor Jesucristo. Ajá, si se quieren ir adelantando, pueden leer ese capítulo en el libro de Lee Strobel que se llama El caso del Jesús verdadero. Ahí lo pueden ver. Un examen médico que hizo un patólogo forense acerca de todo lo que sufrió nuestro Señor. Lo comentaremos en su momento. Pero aquí lo que me llama la atención es que casi pasamos por alto que estuvimos a punto de ser borrados, toda la humanidad, planeta, humanos, animales, todo lo que existía en ese momento. Estuvimos a punto de ser borrados cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, al sirviente del sacerdote. Y que el Señor Jesús le ordena a Pedro, guarda tu espada. ¿Mandé? Guardia del templo. A un guardia del templo. Bueno, más adelante les digo Malco porque en Lucas sí nos da el nombre y quién era. Ajá, bueno, me adelanté, tiene razón. A un guardia del templo le corta la oreja con la espada. Es que dijiste sirviente. Perdón, es un guardia del templo, perdón. Ajá, de hecho un pastor argentino vino y dijo, pues es que no le quería cortar la cabeza, la oreja, le quería cortar la cabeza, ¿no? Nada más como era de noche y a lo mejor Pedro tenía mala visión, pues no le atinó. Pero ahí dice el Señor Jesús, guarda tu espada, porque al que espada mata, espada morirá, así lo dice. Pero las siguientes palabras de Jesús son increíbles. Dice el Señor Jesús, ¿acaso no crees tú que puedo orar al Padre y el Padre no me mandaría 12 legiones de ángeles? Una legión de ángeles era de 5,000. Bueno, una legión en un ejército romano, que es como Mateo lo está manejando por el contexto en el que vivió, son aproximadamente de 3 a 5,000 ángeles. Si nos vamos a Reyes, vamos a ver que un solo ángel, un solo ángel,
acabó con acabó con un ejército, 185,000 personas en una noche. El otro día estaba yendo a un pastor que hizo las cuentas, prácticamente estaba matando como a 14, 12 personas por segundo. Por segundo, hagan la cuenta, 185,000 entre el horario que oscurece y anochece, son cuestiones técnicas. Pero aquí el Señor Jesús le dice, ¿no ves que si yo quiero le puedo pedir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles? 12 por 3, 36. Estamos hablando de 36,000 ángeles y la legión fuera de 3,000. Imagínense qué hubiera pasado en ese momento. Si el Señor Jesucristo hubiera hecho su voluntad, arrasa con toda la creación. Arrasa, no la destruye, arrasa. Nos borra del mapa y el Señor hubiera seguido siendo Dios. Ajá. Pero el Señor Jesús no quiso porque venía a hacer la voluntad del Padre. Nada más hay que tener en cuenta que gracias al Señor Jesús la humanidad sigue existiendo, no solo limpia de los pecados, sino porque el Señor Jesús permitió que siguiera existiendo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura y con los comentarios de mi esposita. Bueno, nada más una precisión en esto último que dices. Sí, es verdad que por la humanidad limpió los pecados, pero solo de aquel que se arrepiente. Ah, sí, perdón. Ajá, no razón. por toda la humanidad. Sí, porque luego desgraciadamente no nos gusta oírlo. Es muy duro oírlo, pero lo vamos a ver en su oración. Así es. En su oración por los discípulos. Ahí vamos a ver por quiénes vino. Así es. Y por quiénes no. Y por quiénes no. Pero sí, retomando también lo que hemos visto en Mateo anteriormente, habíamos visto cómo teníamos que estar preparándonos. Yo sí no quería dejar, ayer sí leímos muy rápido y quería yo haber comentado lo de anteriormente cuando Jesús confronta y dice, viste que estaba yo en la cárcel y no me visitaste. Y da una serie dice, me viste hambriento y no me dieron, y los justos que sí lo hicieron. Ajá. Es muy claro, no hay nada que explicar, solo lo quiero recalcar. Esto tiene que formar parte de nuestro ser, si amamos a Jesús, ¿no? Y qué difícil es tratar a una persona como si fuera Jesús. Entonces, a eso Él nos está llamando, a tratar a todos como si fuera Jesús, a quien sea. Ajá, o sea, que se nos grabe esa parte para nuestro día a día, tratar a cualquier persona como si fuera Él. Así es. Dice, no albergaste al desamparado, visitar a los enfermos, y eso en qué se traduce, pues en misericordia. Recuerdan que Él dijo, es que hacen y suben y bajan, y la misericordia, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la misericordia? Y lo dice, ahí dice, hacen tantos rituales, y hablando ahorita de rituales, ¿no? Acabamos de leer Yom Kippur, bueno, la expiación, tanto ritual ahí. Vamos a entrar a una semana de muchos rituales, ahora que sea Cuaresma y Pascua y miércoles de ceniza. Ayer. Y sí, es conmemorar lo que Jesús hizo. Pero pues vienen las vacaciones y mejor nos vamos de vacaciones, porque pues eso es lo padre de la Semana Santa, las vacaciones. Y sí, pero y digo, no está mal que se nos otorguen las vacaciones. El cuerpo necesita descansar, la mente necesita descansar, sí. Pero recordemos que la misericordia tiene que ir en estos días y siempre. Entonces, pues son buenos momentos para recordar la misericordia y vivirla, porque es lo que quiere, ¿no? No lo dijo, no lo ha dicho en los capítulos anteriores. ¿Y dónde quedó la misericordia? Bueno, y se parece, ¿se acuerdan de la pregunta que le hace un abogado a Jesús, que le dice, ¿y a quién, Señor? ¿Quién es mi prójimo?
Bueno, pues hay que leer esa parte de la escritura en Lucas 10:29. Ahí viene quién es nuestro prójimo. Y bueno, y de las mejores formas en las que tenemos que estar velando, ¿por qué? Velar ¿qué? ¿Qué tenemos? Cuando uno vela es porque está cuidando algo. ¿Están de acuerdo? Velar es estar alerta. Porque aquí lo que leímos de los discípulos que se quedaron dormidos, pues no estaban alerta. Y el Señor les dijo, esténse alerta. ¿De qué tenemos que estar alerta? Sí, de su venida. Pero, ¿cómo tenemos que estar alerta? Pues alerta de las tentaciones. Y estar orando. ¿De qué manera? Orando. Ajá. Sí, aunque parezca muy, se hace mucha burla de ello en muchos chistes, muchos sketches en la tele, que nos arremedan a los cristianos. Ay, bendito Dios, líbrame de esto y de aquello. Pero es la verdad. Solo así podemos alejarnos de las tentaciones. Ajá. Y de eso tenemos que estar alerta. Si tú no batallas con tus tentaciones, debes de orar. Pelear, resistir. La tentación ataca en donde eres más débil, en donde no lo has donde eres más vulnerable, lo que no hayas entregado, ahí te ataca la tentación. En como dicen por ahí, abrir puertas, ¿no? Tus ojos, lo que dices, lo que piensas, lo que escuchas. Eso es velar. Estar, como decimos aquí en México en lenguaje muy coloquial, estar al tiro. Póngase trucha. Póngase trucha. O sea, si tú estás viendo que esa ocasión te está llevando a un momento en el que puedes caer en una tentación, corre. Y si no puedes correr, dile, Señor, ayúdame. Esto no lo quiero. Esto no, porque me va. Eso es velar. Ajá, de esa manera tienes que velar. Si visitar a una persona te va a llevar a hacer que en ese momento te invite una copa y tú dices, ay, bueno, ¿qué tanto es una? Una no es ninguna. Una no es ninguna. Ah, bueno, pues una fue la vez que Eva tomó el fruto. Una ocasión. Entonces, y si una vez es abrir el internet y ver cosas que no, ciérralo, cierra la aplicación, no la tengas. Ajá. Quítala. Cierra tu celular. Ajá, bueno, porque por ahí entra mucha cosa fea. Y así, por decir algo, si te encuentras a una persona que solo te platica chismes, no la veas. Dile, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si puedes, comparte el evangelio y no la escuches. Así Ajá. Entonces, esa es la manera de estar velando. A eso significa velar. Uh-huh. Ajá. Es parte. ¿Por qué? Porque eso es nuestra condición espiritual. Leímos la parábola de las 10 vírgenes que habla de eso, de que tienes que cuidar tu condición espiritual, y esa no se adquiere de la noche a la mañana ni se compra. Las vírgenes que no se pusieron truchas es porque no habían llevado una vida espiritual que les permitiera tener aceite en ese momento. Cuando el Señor venga, si no tienes una vida espiritual, no la vas a poder comprar en ese momento. No hay vuelta atrás. Eso es lo que quería comentarles. Y vamos, ahora sí, tengo algunas otras cosas, pero vamos mejor a lo importante, que es la palabra del Señor, y que Dios nos dé discernimiento y que escuchemos sus enseñanzas, que quede claro para nosotros. Vamos a leer hoy el capítulo 27 de Mateo. Otra parte. Vamos a leer del 32 al 56. De repente yo creo que a lo mejor te voy a pedir un poquito de ayuda. Ajá, pero okay. Bueno. Ajá, ¿con versículos? No, en la lectura. Ok, perdón. Pero bueno, okay. Vamos a ver. Cuando comienzo la lectura. Okay. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel.
pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados les guardaban allí. Le guardaban allí. Voy a cambiar acá. Es el 37. Es que me cuesta mucho, mucho trabajo leerlo de ahí. Ok. Yo le cambio la lámpara. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno. Hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Hasta ahí hemos terminado con la lectura del día de hoy. Son pasajes que son muy duros también. Los hemos visto a lo mejor en muchas películas que siempre se acostumbra a pasar, pero realmente creo que ninguna logra llevar todo lo que significa este pasaje de la crucifixión de Jesús. Digo, como dato, recuerdan que 2 veces le ofrecieron vinagre mezclado con hiel. Esto era un tipo de droga para que pudiera soportar o que pudiera mitigar un poco el dolor, y el Señor dijo: no, tiene que ser completo el sacrificio. Ajá. Entonces, imaginémonos, pensemos en esto, y que aquí está la expiación que hizo Jesús, derramando toda su sangre, y muchas veces nos quedamos con esta idea, ¿no? ¿Por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué no en ese momento, como dicen, llamó a la legión de ángeles y era hijo de Dios? Aquí de verdad ocurren momentos de fe, pero va a venir. Eso sí, de que va a venir. Va a venir, y va a venir con gloria. Y con todos sus ángeles. Y ha hecho, con todos sus ángeles, sí, y con toda su majestad. Y en cuerpo físico, para que todos lo veamos. Y ha resucitado.
y ha resucitado, porque aquí habla de una resurrección y mañana. Ese es nuestro gozo. Ese es nuestro gozo. Si es pensar en todo esto, conmueve mucho, conmueve muchísimo, pero más conmueve el que va a regresar. Exacto. Y que todo esto fue para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Así es, amén. Okay. Bueno, pues gracias a Dios porque nos ha dado su palabra el día de hoy, como buen Padre amoroso, nuestro Padre Celestial nos ha alimentado, y que estas palabras queden guardadas en nuestro corazón para saber qué hacer con ellas, porque tenemos que hacer algo con esto en nuestras vidas. Yo tengo una duda, Almita, y es una duda verdadera. ¿Cómo? Desamparar es lo mismo que abandonar. Desamparar, ¿por qué me has abandonado? ¿O a qué te refieres? Bueno, en mi entendimiento creo que desamparar no es lo mismo que abandonar. Desamparar, ¿cómo decirlo, no? Es, te quito algo un momento, no, sí, te desatiendo en este momento, pero no te dejo. Ajá. Y abandonar, sí es, ahí te ves y ráscate como puedas. Porque lo digo, en el versículo 46 leemos en Mateo que dice, Elí, Elí, lama sabactani, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me entró la duda de por qué decimos nosotros, ¿por qué me has abandonado? Y lo busqué en los otros 3 evangelios. Lucas y Juan ni siquiera toman el punto de Elí. El otro que lo toca es Marcos. Y Marcos también repite, Elí, Elí, lama sabactani. Pero también traducido es, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué voy con esto? Dios nunca abandonó a Jesucristo. Nunca lo dejó. Si bien estaba cargando el pecado del mundo en ese momento Jesucristo. Porque hay una doctrina que dice, y de hecho la escuché de varios maestros, que dicen que como Jesús estaba cargado de pecado de la humanidad, Dios lo abandonó porque no podía estar con él. Eso es mentira. ¿Por qué? Recuerden muy bien, y lo acabamos de ver en la lectura de Éxodo con Moisés. Moisés se reconocía como un hombre pecador, Pedro se reconocía como un hombre pecador. Sin embargo, estaban enfrente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí se puede manifestar a quien Él quiera, pero nosotros no podemos manifestarnos ante Dios con esta inmunda cochina vida, porque entonces seríamos destruidos. Dios nunca... Sin Jesús, ¿no? Claro. Dios nunca abandonó a Jesucristo. No podía. Dios es Jesucristo. ¿Cómo se iba a abandonar a sí mismo? Voy a quitarme mi idiosidad y la voy a dejar por allá en lo que sufro todo esto. No. Dios nunca abandonó a Jesucristo. El término desamparar utilizado en este momento es decir, te dejo un momento sin abandonarte, porque esto es necesario que pasara. De hecho, Jesucristo lo dice. Esto es necesario que pase y que se haga tu voluntad. Jesucristo le dice que se haga tu voluntad y no la mía. Ajá. Entonces, eso de que ¿por qué me has abandonado? No, jamás. De hecho, también a nosotros, cuando aceptamos con verdadera fe, tenemos nuestro nacimiento, jamás Dios nos va a abandonar. Por muy dura que sea la prueba, por muy dura que sea la tribulación, el Señor la pone, Él la permite, pero su palabra se cansa de decirnos, nunca te voy a desamparar. De hecho, ahora que empecemos con Josué, ¿cuántas veces le dice a Josué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Bueno. Así es, y en lo personal, el salmo que les había yo comentado, que dice, no temas, porque yo soy tu Dios. Así es, que te esfuerzo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Así es. Bueno. Entonces, en esa verdad tenemos que vivir. Bueno. Y que Él está con nosotros, estemos en esta tierra, Él lo prometió también. Así es. Entonces, pues, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Bueno, gracias. Nos pusimos a cuentas, por fin estamos al día, esperemos en Dios que mañana podamos seguir adelante. Y Señor, bendito seas. Gracias, Señor, gracias de verdad, porque es un gozo para nosotros leer tu palabra diariamente, Señor, que nos permites esto, a pesar de que como hombres falibles que somos, te fallamos muchas veces, Señor, pero tú nos mantienes, Señor, para este propósito hemos sido elegidos. Te pedimos, Señor, que traigas a mucha gente, que traigas para tu gloria y para tu honra,
que muchas personas doblen sus rodillas y confiesen con la lengua que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que todos tengamos la oportunidad de conocerte, Señor, para estar ahí contigo en esa morada eterna, en esa morada celestial, para que podamos vivir en el reposo de mi Señor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que eres bueno, que tu misericordia es para siempre y que nunca, jamás, por toda la eternidad nos vas a abandonar. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.